Néstor Romero. Él es experto en marketing digital, en neuromarketing, también es conferencista internacional, profesor universitario, doctor, ¿verdad? Recientemente doctor e investigador. También Néstor Romero cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos en más de 30 países del mundo. Me contaba, es socio fundador de 5 empresas. Sus estudios iniciaron en ingeniería en la Universidad de Córdoba, en España. De hecho, bueno, Néstor me contaba, es español, pero tiene muchos años viviendo en Panamá. Y luego tiene un montón de maestrías. Le decía, yo menciono todas. Me dice, sí, bueno, como quieras. Yo les cuento, bueno, tiene maestría en dirección comercial y marketing, también en neuromarketing, en marketing digital y redes sociales, cuenta con un MBA por la Universidad Rey Juan Carlos I en España. Ha ejercido docencia en reconocidas universidades y escuelas de negocios de España, Panamá y Chile. Así que bueno, apunten mucho, pregunten mucho, porque vamos a tener una sesión de preguntas al finalizar la charla, y démosle una cordial y fuerte bienvenida a Néstor Romero. Muchísimas gracias, qué buena presentación. Genial, bueno, pues ante todo también agradecer a todos los compañeros del Grupo Roble por esta oportunidad de estar delante de ustedes para transmitir algo que me apasiona, que mi día a día supone todo, desde que me levanto hasta que me acuesto cada noche. Y bueno, y también a Alexander quiero agradecerle la confianza que puso, porque estamos de gira por algunos de los países, incluyendo a Costa Rica. Y la verdad que es todo un placer que en estas 2 horas podamos aprender cantidad de herramientas que nos permitan cambiar la forma de hacer las cosas y aprovechar cantidad de oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas. Así que lo primero va a ser arrancar con una frase que me encanta del creador del concepto del inbound marketing. El inbound marketing es un concepto del que se habla recientemente mucho, porque tiene que ver con aquella forma de conseguir captar la atención del cliente a través del marketing de atracción y no tanto del marketing de interrupción, que es el que hemos visto tradicionalmente en el último siglo. Un marketing donde directamente queremos abordar a nuestro público objetivo y que nos, digamos, a captar su atención, y no nos damos cuenta de que hay forma de generar un marketing donde directamente el cliente se sienta atraído por lo que brindamos, cuando lo que brindamos es mucho valor. Bueno, pues él decía que hace 10 años la efectividad del marketing dependía del tamaño de tu cartera. Pero sin embargo, ahora depende del tamaño de tu cerebro, de las neuronas que estamos dejando en hacer, por ejemplo, campañas de marketing mucho más intensivas, pero sobre todo mucho mejor dirigidas. Y lo que está pasando últimamente es que la tecnología avanza tan rápido, a veces da vértigo, que nos encontramos que las personas van meses o años por detrás, porque precisamente cuesta mucho ir asumiendo todos esos dispositivos nuevos que tenemos enfrente, todas esas tecnologías, esas herramientas, esas plataformas, esos nuevos proyectos digitales que nos cambian la vida. Todos tenemos muchos ahora mismo en mente, pero además las organizaciones aún tardan más en percibir la importancia de esos avances tecnológicos. Y evidentemente, cada año multiplicamos lo que se ha venido avanzando en los años previos. Es decir, esto es una progresión totalmente geométrica, no aritmética. Así que o nos ponemos a ello o vamos a perder cantidad de oportunidades. Pero no solamente se nos complica la vida como empresarios, como responsables de marca, se nos complica la vida pensando en que la tecnología nos abruma, sino que además las reglas del juego en el mundo de los negocios está cambiando. Y hay algo, por ejemplo, en el estudio ABAS a nivel de Latinoamérica, pues cada año nos lanzan resultados sorprendentes como este, de que la mayor parte de los consumidores en Latinoamérica, bueno, pues
más de 3/4 partes, básicamente no les importaría nada que desaparecieran gran cantidad de marcas al día siguiente. No tenemos esa pasión por las marcas, esas love marks, cuando había pocas marcas. Ahora sabemos que estamos inundados de oportunidades. Vamos a cualquier portal en internet, vamos a cualquier centro comercial y tenemos muchas opciones para elegir. Con lo cual, las marcas cada día necesitan más dejar esa huella emocional, esa conexión, para ser rememoradas y para hacer que el cliente sienta pasión con ellas. Y además, esas marcas consagradas, todos tenemos muchas en la cabeza, ¿no? Aquí ponemos algún ejemplo, ¿no? Apple, tenemos Coca-Cola, tenemos Harley. Son marcas que han dejado tanta huella emocional durante tanto tiempo que son totalmente reconocibles desde muy lejos, ya sea de forma masiva o de forma específica, como en este caso de Harley, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que las marcas desean. Y no nos podemos ni imaginar lo importante que es llegar a acercarnos a ser una marca consagrada. Bueno, pues vamos a ver ahora la tecnología, cómo nos puede ayudar a ese segundo problema. Este fue un caso con una marca de las que hemos hablado hace unos minutos, donde tuvimos que validar con instrumentos, con herramientas de neurociencia aplicada a los negocios, cuáles eran aquel tipo de cartelería, aquel tipo de fotografía que sería la ideal, la combinación ideal para las vallas publicitarias de algunos países aquí en la región. Bueno, pues teníamos varias opciones y concretamente revisando pues distintos campos dentro de cada imagen y la reacción del usuario en cuestión de segundos, es posible que la neurociencia nos ayude a determinar cuál es el elemento importante, incluso apoyar al fotógrafo antes de lanzar este tipo de proyectos, pues a que sepa cuáles son los elementos que debe conseguir. Y lo importante es que en este caso, bueno, pues teníamos datos que nos acercaban a lo que el cliente iba a sentir antes de que esas vallas estuviesen en cualquiera de nuestras carreteras. Pero hay un concepto que siempre cuento a los alumnos y es que no hay nada peor que no tener datos si es tener malos datos. No hay nada peor que tener, que no tener información que es tener mala información. Y para ello hay una historia muy conocida en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el frente del Pacífico Estados Unidos estaba perdiendo la guerra contra una potencia que era Japón. Y los cazas americanos estaban siendo abatidos y estaban intentando buscar soluciones para esa merma tan importante que estaban sufriendo con esas aeronaves. Bueno, pues resultó que reunieron a un grupo de científicos americanos para preguntarles qué podían hacer. Y la respuesta era reforzar el fuselaje de esos cazas en aquellas zonas donde recibían más impactos o que eran más sensibles. Así que lo que hicieron fue tomar nota cuando regresaban todas las aeronaves, donde eran los puntos donde había más impacto. Así que estuvieron durante varios días tomando datos y empezaron a trabajar en el fuselaje de esas próximas aeronaves que iban a llegar al frente. Bueno, el resultado fue peor que el inicio, porque no habían caído que realmente aquellas aeronaves que regresaban eran las que sobrevivían a la batalla. Las que no regresaban eran las que recibían impactos en lugares muy sensibles, como el motor, como las turbinas, como el depósito de combustible, y eran precisamente aquellos puntos que no se habían determinado. Así que muchas veces con las compañías nos pasa eso, que nos dejamos llevar mucho por la experiencia, nos dejamos llevar por el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, o nos dejamos llevar por datos que no son coherentes, y al final eso nos lleva a perder muchas oportunidades. Les quiero poner un caso. Todos los libros de marketing están llenos de reglas universales. Por ejemplo, siempre, recuerdo hace 30, 40 años cuando aún estudiaba, bueno, pues recuerdo que siempre nos decían, la zona de oro en cualquier estantería de cualquier supermercado es la zona de la altura de los ojos. La altura de los ojos evidentemente va a depender de cada país. La altura media puede tener unos 20 centímetros de variación entre Estonia, el país con las personas más altas del mundo, y Guatemala, el país con las personas más bajitas del mundo, ¿vale? Entonces hay una diferencia importante entre personas. Pero bueno, ese zona de oro en las estanterías es algo que todos tenemos asumido. Bueno,
Pues realizando mediciones en varios centros comerciales, no solamente aquí en América, sino en Europa, en África, me he ido dando cuenta con el tiempo de que era un auténtico mito llevado por el sentido común, que al final no era tan sentido común. Porque más del 80% del tiempo que pasa una persona en un supermercado no lo pasa frente a una estantería, sino lo pasa barriendo, caminando a través de un pasillo. Es decir, que con el tiro parabólico que tenemos cuando tenemos una mirada y vamos con un carrito delante, siempre cae en el pie de las estanterías. Es decir, lo que pensábamos que funcionaba siempre, a veces puede no funcionar. Este fue un caso de un centro comercial en un país africano, en Marruecos, donde tenían un problema y había un pasillo con menos tránsito que el resto. Y queríamos investigar qué podía estar detrás de ese comportamiento. Bueno, pues este problema tan común he podido vivirlo en centros comerciales en África, como en este caso, en Europa, Suiza, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia, o en América. Y resulta que en cada caso las razones son diferentes. Es decir, intentar abordar el problema como que cuando ocurre esto en un centro comercial, pues hay que hacer tal otra cosa, es un mito. Tenemos que intentar identificar las realidades. Depende mucho de las condiciones culturales, puede depender de la colorimetría en el piso, en los techos, de la iluminación, depende mucho también de la estructura, de la geometría. O sea, son muchísimos factores los que pueden llegar a influir. E incluso las marcas que ya existen en ese tipo de pasillos. Bueno, pues otro mito, por ejemplo, el de las famosas neuronas espejo, que nos lleva a pensar que las modelos, o los modelos, para representar marcas de moda, tienen que ser modelos inertes. Tienen que ser personas que no transmitan emociones, porque si no va a haber cierta complicidad y cierta competencia con respecto a la marca. Queremos no que miren la cara de esa persona, sino queremos que miren, evidentemente, la prenda, el accesorio, el calzado, es lo que nos interesa. Bueno, pues en este caso, trabajando con ciertas marcas en la pasarela Cibeles, una de las pasarelas más importantes del mundo, que se celebra todos los años en Madrid, con marcas europeas, resultó que midiendo determinados tipos de impactos con personas incluso reconocidas, en este caso esto fue con una marca, Benjamin Freeman, y con Berendrueda, que es la segunda actriz más conocida de España, bueno, pues resultó que sí que era cierto, teníamos razón, cuando la prenda la lleva un personaje reconocido y encima ese personaje reconocido sonríe, compite con la prenda. La prenda es mucho menos visible. Estoy hablando de alrededor de un 40-50% de menos retención ocular. Muy alto. Y podríamos decir, bueno, pues eso es negativo. Pues no es negativo. Realmente, esa mayor atención a los rasgos faciales, a las expresiones, microexpresiones que tiene esa persona, y encima si es reconocida, deja mucha mejor huella emocional, con lo cual al final el recuerdo de una marca es mucho mayor, aunque hayamos visto mucho menos aquello que parece que nos interesa más, que es la prenda. Es decir, que todo al final son mitos, y detrás de los mitos lo que tenemos son datos. La única forma de derribarlo es con datos. Así que vamos a ir ahora punto por punto avanzando en algunos conceptos esenciales que todos los aquí presentes podemos ir aplicando a nuestros negocios. El primero de ellos, del que todos hablamos en las últimas semanas, meses, el último año, es la inteligencia artificial. No es algo nuevo, la inteligencia artificial realmente tiene más de 40 años de vida, pero ahora parece que ha sido el pistoletazo de salida para todas las grandes plataformas que ya venían trabajando desde hacía ya tiempo en este tipo de conocimiento. Bueno, pues en este caso tenemos cantidad de herramientas que nos pueden venir genial para aportarle valor a nuestro día a día, a nuestras acciones, a nuestra marca. Por ejemplo, POE es una herramienta, es una suite, se suele llamar la navaja suiza de la inteligencia artificial, porque nos permite establecer con una sola herramienta todos los chats que todos conocemos, no solamente ChatGPT, sino todos los demás. Claude, por ejemplo, para creación de copies en marketing nos viene muy bien. Pues en vez de tener que estar saltando de una aplicación a otra, pues todas están juntitas. ¿Vale? Tiene su versión freemium bastante interesante.
Después Jasper es una que ya viene muy preparada, es un proyecto ya para un producto ya customizado, orientado directamente a marketing, ¿no? Creación de copies, de textos, emails. Y con esto vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Evidentemente, detrás de la inteligencia artificial es bueno que haya siempre inteligencia humana, ¿vale? Porque todos sabemos que hay ciertos márgenes de error, ahora comentaremos algunos, pero bueno, es importante. Por ejemplo, para los creativos, en la agencia muchas veces les pedimos ideas y a veces las ideas pues no llegan, esa musa que tienen los diseñadores a veces cuesta llegar, ¿no? Pues por ejemplo, Léxica nos permite establecer con una serie de palabras clave propuestas creativas que después nos pueden sugerir ideas que sean únicas, además, que sean propuestas que sean inéditas. Por ejemplo, quiero una imagen de una joven elegante en Costa Rica. Bueno, pues nos puede sugerir ahí, según los rasgos del país, los rasgos étnicos y demás, bueno, pues nos pueden sugerir algunas ideas. O algo tan importante como intentar eliminar un objeto en una imagen. Esto, hacerlo a través de herramientas tan reconocidas como Photoshop, realmente es una odisea. Sin embargo, ya hay herramientas que son capaces de sustituir un elemento y conservar el fondo hipotético que se encontraba bajo ese elemento de una manera totalmente ágil, inmediata, automática. Y esto nos puede quitar horas y horas de desarrollo, sobre todo cuando tenemos fotografías de producto. O, por ejemplo, tenemos Synthesia, que nos permite crear cantidad de tutoriales a través de un avatar virtual, evidentemente, de un asistente virtual, que se aproximan cada día más a la realidad. Es una herramienta que no para de aprender y nos permite, bueno, si no tenemos en este momento para hacer algo rápido y ágil, pues no solamente la locución, sino un avatar virtual, pues podemos crear tutoriales, presentaciones de nuestra empresa, de nuestra marca, un lanzamiento de un nuevo producto, una explicación de cómo funciona nuestro producto y demás. Así que también tenemos aquí una herramienta fantástica. Y ahora les quiero hablar concretamente para que vean, como ejemplo, que en la inteligencia artificial tenemos la aplicación de OpenAI, el creador de ChatGPT, tenemos la opción de integrarlo en nuestra empresa para cualquier tipo de proceso. Y ahora les voy a enseñar dos proyectos en los que estoy actualmente involucrado, donde hemos tenido que introducir elementos de inteligencia artificial para hacer que el producto sea mucho más relevante y aporte mucho más valor. En este caso, es un proyecto orientado a People Analytics. Saben que la única manera de cuidar de nuestro cliente interno, o sea, externo, es cuidar de nuestro cliente interno, perdón, lo estaba diciendo al revés. O sea, para cuidar de nuestro cliente externo tenemos que cuidar de nuestro cliente interno. Así que con People Analytics es una tendencia actualmente en el mundo de la data que consiste en medir cómo se encuentra nuestro equipo humano para poder aportar soluciones, herramientas, acciones que mejoren el clima y que al final, bueno, pues hagamos en definitiva que nuestro equipo humano se sienta más conectado con la marca, se sienta más feliz y más implicado. Bueno, pues en este caso, con inteligencia artificial, no solamente podemos obtener cantidad de dimensiones y subdimensiones vinculadas con qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal con nuestro equipo humano, con nuestros colaboradores, sino que además verlo de una manera ágil, de una manera fácil, en este proyecto que se llama Magnific, pero sobre todo poder aportar informes diagnósticos totalmente personalizados. Es decir, de esta forma, con estas dimensiones que se miden a través de encuestas, a través de ciertas acciones o ciertas conductas a la hora de consumir ciertos contenidos en las plataformas, podemos conocer de cada colaborador, o sea, de manera individual, podemos reconocer cuáles son aquellos consejos para conseguir ser más felices, tanto en la esfera personal como en la esfera de la empresa, la esfera profesional. Así que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a comprender a nuestra gente e intentar que tengamos un mejor clima en la empresa y así nuestros clientes van a estar mejor atendidos. Y después, por ejemplo, otro proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto donde necesitamos crear mucho contenido. Sabemos que en Internet hay mucho ruido, en Internet hay mucha información, hay mucho contenido, y la única forma de blindar nuestra imagen para evitar problemas de reputación es crear contenido. Si no creamos contenido, si no tenemos identidad digital, cualquier periódico, cualquier blog, cualquier persona en sus redes sociales que comente algo negativo sobre nuestra marca, pues realmente vamos a dejar ahí una huella, un rastro. Así
Así que tenemos que estar todos preocupados por dejar buena huella en Google Maps, en Google My Business, en Google directamente, en las redes sociales, y para ello tenemos que crear mucho contenido. Bueno, pues con esta herramienta que estamos ya actualmente aportando para muchos proyectos cantidad de contenidos, estamos hablando de decenas de miles de contenidos diarios. Hacerlo con periodistas, con editores, con redactores, habría sido imposible a ese ritmo, a ese volumen, y se puede llegar a conseguir para que Google encuentre suficiente variabilidad. Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda a crear diferentes combinaciones, diferentes contenidos que nos aporten valor ante Google, para que vean que cada contenido es único, es relevante, es inédito, ¿vale? Ese caso lo quiero aterrizarlo con algo concreto, en este caso, es con una marca de moda en España, Couple. Bueno, pues con esta marca, que es una marca 100% fabricada en Europa, bueno, pues resulta que los resultados que estamos viendo aquí en Ahrefs, es una de las herramientas, ahí he dejado cómo se llama, es la herramienta número 1 que se emplea actualmente para todo lo que es el comportamiento orgánico de cualquier marca, es decir, cómo dejamos huella en Google y cómo nos buscan, cómo buscan a la competencia y demás, se puede trabajar con Ahrefs. Bueno, pues resulta que estamos viendo aquí en el mes de mayo, justo cuando se empezó a crear mucho contenido en muchos medios, en muchos blogs, cómo el tráfico orgánico se disparó. Aquí estamos viendo en la gráfica, en la parte final, cómo ha habido un aumento sustancial, sencillamente publicando, no solamente en la web, en el blog, que veremos que es muy importante, sino publicando en cantidad de medios digitales, como los que he explicado antes con el proyecto anterior. Y aquí vamos a ver algunos datos, porque al final no solamente queremos reconocer que hemos tenido más tráfico orgánico, sino que queremos, evidentemente, vender más, ¿no? Bueno, pues en este caso, el número de sesiones tuvo un incremento de un 31%, como vemos en el primer cuadro rojo, pero en el segundo cuadro, en la parte inferior, estamos viendo que el incremento de las ventas suponía llegar, bueno, a un 52% superior en la parte de la tienda online, ¿no? Esto, evidentemente, también se tradujo en las tiendas físicas. ¿Qué implica, cómo se puede explicar que un incremento de un 30% en el tráfico orgánico se traduzca en más de un 50% en las ventas? Bueno, pues se explica con un concepto que vamos a ver ahora con las redes sociales, que es la reputación. El usuario, sobre todo cuando entra en primer contacto con la marca, ya sea de lo que sea, puede ser moda, tecnología, viajes, productos financieros, todo lo que se nos ocurra, cuando encuentra en Google que muchos medios, muchos resultados hablan de esta marca, la sienten poderosa. Cuando nadie habla de esa marca y de sus virtudes, no confían en esa marca. O sea, es curioso cómo la presencia que tenemos tanto en redes como en Google de cualquier marca va a incidir en cómo el cliente, sobre todo cuando es un cliente más desconocedor de la marca, cómo se siente de lanzado, de proactivo a la hora de comprar.